Martín y de la visión económica que se pueda tener sobre toda esta cuestión. Yo quería agregar algunas cosas que se dijeron que me parecen que son significativas. Bueno, primero es para decir de que en función del momento que vivimos, ¿no es cierto? Que todos sabemos que la pandemia que nos agobió el año pasado nos sigue agobiando y que evidentemente esto va a significar un esfuerzo mayor del Estado en las circunstancias en que estamos, creo que todos nos damos cuenta. Eh, a pesar de eso, se hizo un esfuerzo para que las contribuciones de las empresas argentinas en el tema de ganancias tampoco no los agobien más a ellos, porque al fin y al cabo, a pesar del esfuerzo del Estado con los ATP y ahora con el Repro 1 y el Repro 2, sabemos que hay empresas que directamente o sectores que casi no funcionan, hay otros que funcionan mal y poco, y hay otros que se recuperaron y muy bien, y que los primeros meses de este verano habían llegado a un índice importante, superior inclusive al del 2019, pero bueno, en función de cómo siga el país y cómo se den las condiciones, evidentemente esto puede seguir hostigando a la economía. Eh, acá si tomamos a las empresas argentinas, prácticamente podemos decir que, no tengo los números justos porque hubo ese cambio de 20 millones a 50 millones, entonces se perdieron los números ahí, pero prácticamente el 90% de las empresas argentinas van a pagar menos o el mismo impuesto a las ganancias en el año 2022, o sea, porque estamos tratando el año 2021 que el que van a pagar ahora. Primero decir eso, ¿no? Porque a lo mejor me quedé con la sensación de que hay senadores o senadores que creen ya que hay una importante carga impositiva supletoria a la que tenemos y no es así. Acá las únicas empresas que van a pagar más que antes van a ser las empresas que tengan más de 50 millones de utilidades. Sí, hay un sector, pero es un sector minoritario en cuestión de las empresas. Le hablamos que hay alrededor de 139.000 o 140.000 empresas que pagan ganancias, y hay 100.000 que son pymes o mipymes que no van a recibir nada, tampoco las medianas. Quiero primero dejar en claro esto, porque si no pareciera que acá hay un ajuste atroz para las empresas, cosa que no es real. Las empresas más grandes, como bien se dijo, ¿no es cierto? Evidentemente van a pagar más, hablamos al mismo nivel de ganancia, ¿no es cierto? Acá lo que estamos pagando es un impuesto que es la declaración de ganancias que una empresa hace a fin de año. Bueno, por otro lado, también para desmistificar un poco el tema de las grandes empresas, eh, por primera vez en la historia se le dio una visión progresiva a este impuesto, que puede ser malo o bueno de acuerdo a la biblioteca del economista que tengamos adelante, ¿no es cierto? Esta es la realidad. Pero hay una realidad. El impuesto a pagar, ¿no es cierto? En este nuevo, en esta nueva, eh, en esta nueva mirada que tiene el gobierno, es un impuesto progresivo. ¿Qué significa eso? Bueno, que va a ser más alto en función a la capacidad económica del contribuyente. O sea, ¿cómo era antes? Antes, sea el 30 o el 35, una pyme, una mipyme, una mediana o una gran empresa pagaban todos lo mismo, el 30 o el 35. Ahora no es así, es progresivo. Progresivo significa que las empresas más pequeñas van a pagar el 25, que las empresas medianas van a pagar el 30 y que las empresas grandes van a pagar el 35. Bueno, es una mirada distinta que también está en la dimensión de lo que el Frente de Todos cree como política en general, más allá de la política económica. Que el mayor esfuerzo, ¿no es cierto?, como pasa en muchas partes del mundo, lo hacen a los que les va mejor. No es un castigo que les vaya mejor, es simplemente un aporte al resto. Por otro lado, acá se habló de cómo era antes, de cómo es ahora. Bueno, a ver, yo quiero decirles algo. Históricamente, este impuesto grabó el 35% es plano para todos. Después hubo cambios, y en el gobierno anterior, ¿no es cierto?, en la reforma que hicimos, no me acuerdo que fue del 2017 o 2018, y la cuota pasó del 35 plano, que era para todos, al 30, con un gravamen del 7%.
gravamen del 7% significa que si la persona que obtiene ganancias no retira el dinero y lo deja para futuras inversiones o capitalización, no tiene que pagar un impuesto extra. Bueno, acá, como en todas partes del mundo, el que retira la utilidad paga el 7%. Se habló del 25% de la reforma tributaria que el Congreso aprobó hace 3 años, calculo yo creo que fue en el 2018. Y en esa reforma, que se iba modificando con el tiempo, para el 2019 decía que pasaba al 30% con el 7% de distribución de utilidades. Y decía que para el año 2020, o sea, el año posterior, ¿no es cierto?, el año que tuvimos en la pandemia, pasaba para el 25% para todos, ¿no es cierto?, bajaba, ¿no es cierto?, y el gravamen del retirar la utilidad pasaba del 7 al 13% como un modo de, estimo yo, el que la desarrolló, de incentivar que las ganancias queden y la gente no se las pueda llevar. Cosa que es muy difícil en las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas no pueden sacar un sueldo de esta ganancia. Entonces, si una pequeña empresa gana, vamos a suponer, 1 millón de pesos por año, está llevando 80.000 pesos por mes. No es que la empresa esté llevándose una fortuna. Y 80.000 pesos por mes, evidentemente, lo lleva un trabajador asalariado, no le hace falta a alguien armar una pyme ni sumarse todos los problemas que tiene para ganar eso. Es la realidad. Fíjense que lo único que permite es llevar 12.500 pesos por año. Hasta que esta reforma da un plus que dice que por una cuestión de género, si las que están retirando las utilidades son mujeres, pueden llevarse un 40% más, 12.500 más 40. Nadie puede imaginar que con 12.500 pesos de retiro por año una empresa puede vivir, ese empresario. Entonces, evidentemente, ¿no es cierto?, el gravar con más fuerza el retiro hace que las posibilidades de ese empresario pequeño de desarrollarse sean menores. También quiero decir que esto, que hablamos del 2020, el 25%, no existe más, se desactualizó. Se desactualizó cuando en el año 2019, apenas asumió el presidente Alberto Fernández, todos los gobernadores del país, sin excepción, le solicitaron que suspenda la reforma tributaria. ¿Y por qué les pidieron que la suspenda? ¿Porque estaban preocupados por los temas nacionales? No, porque estaban preocupados también en las cuestiones que la reforma hacía a sus provincias. Acuérdense que esa reforma tributaria decía que para ir equiparando impuestos se le iba a dar mayor vida a los impuestos inmobiliarios y que las provincias tenían que ir bajando 1 punto de ingresos brutos por año. O sea, la provincia de Córdoba, que estaba en 6,5 puntos de ingresos brutos, entre 6 y 6,5 de acuerdo a la actividad, tenía que llegar a 1 punto, tenía que a 5, y al otro 4, y así ir bajando. Bueno, evidentemente, la crisis del 2019 fue tan grande que los gobernadores pensaron, ¿no es cierto?, de que no había modo de ellos seguir perdiendo impuestos provinciales porque la realidad económica hacía que no pudieran funcionar. Esto quiero dejar claro porque parece que el 25% ha sido una realidad. Y en realidad era la proyección de una ley que nunca terminó de aplicarse. Entonces me parece a mí, ¿no es cierto?, que esta ley tiene cosas muy beneficiosas. Yo no soy un economista, pero la progresividad me parece justa. Al fin y al cabo, en todas partes del mundo, el que más gana, más aporta. Me parece que es un modo también de contribuir a un equilibrio en un mundo muy desequilibrado. No siempre el que gana mucha plata es porque es exitoso, muchas veces se dan las condiciones para que así sea. Entonces, creo que la ley es justa, creo que es una ley muy beneficiosa, creo que es una ley que en vez de estar castigando o queriendo sumar más plata, evidentemente todos queremos recaudar más con el porcentaje inflacionario que hay, ¿no es cierto? Pero también, ¿no es cierto?, es una distribución donde los que más pagan son únicamente las grandes empresas del país, que deben ser, estimo yo, alrededor del 10% de las empresas argentinas. Por otro lado también, por último, no se dijo, esto va a ser actualizado todos los años, ¿no es cierto?, para que estos valores que se decidieron no se pierdan,
por el índice que marca el INDEC del crecimiento, del crecimiento del valor del consumidor, o sea, del IPC. Bueno, dicho esto, que es simplemente una consideración general, que no es para generar una polémica, simplemente porque me parece que era justo ponerlo en su justa medida, ¿a ustedes les parece? Y esta ley ya no tenemos, no hay más, no tengo ningún pedido de palabra, seguimos con el tema de la firma de la misma y para que no se haga tan tarde, ya llevamos 1 hora y media, yo le pediría al autor de la ley que vamos a discutir ahora, ¿no es cierto?, al senador Maurice Clos, si nos puede dar una breve explicación eh, para que los senadores y las senadoras puedan conocerlo más a fondo. Sí, gracias, presidente. No, muy breve.